nuevamente en el programa. Que la bendición de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes. De verdad que es un placer pues poder llegar hasta ustedes a través pues de la maravilla que es el Internet. Le damos gracias a Dios pues por todo lo que hemos recibido de Él durante toda esta semana. Y también pues debemos aprovechar el tiempo pues para pasarlo con Dios. Designa un tiempo, ahora que se acerca el fin de semana, también para disfrutar ese tiempo con Dios. Recuerda que así como se saca un tiempo para pasarlo con la familia, un tiempo para el descanso, un tiempo también para el recreo, para la diversión, también es muy oportuno sacar un tiempo especial para disfrutarlo con Dios. El pasar tiempo con Dios no debe ser una carga, sino todo lo contrario. Debe ser un disfrute, un gozo, el poder pasar el tiempo con una persona a la que amamos y que sabemos que nos ama, como dice Santa Teresa de Jesús. Qué importante es sacar ese tiempo para pasarlo junto con Dios. Como cada semana, pues vamos a empezar este programa pidiéndole a Dios que derrame su amor, que derrame su misericordia, que derrame su bondad sobre cada uno de nosotros. Este es el momento, hermano, si no has podido hacer oración durante el día, o más bien no has sacado tiempo para hacer oración, pues aprovecha aunque sea este momento de oración. Y vamos a orar juntos, vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre, que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y que nos llene de la presencia del Divino Espíritu. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todas las grandes maravillas que haces por cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre de amor, te pedimos que derrames la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras personas. Padre Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre omnipotente, bendito y alabado seas, Rey de los siglos. A ti todo el honor, todo el poder, toda la gloria. Bendito seas. Derrama sobre nosotros, Padre de amor, Padre de misericordia, el don del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Señor a llenar nuestro corazón, ven Espíritu Santo a tomar nuestra vida, ven, oh Espíritu Santo, a tomar nuestras personas, ven Señor, ven en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a meditar hoy una parte de la Sagrada Escritura que pues me parece oportuno que tengamos muy en cuenta. La conocemos, la hemos leído muchas veces, pero siempre debemos caer en la cuenta de que estamos en una batalla espiritual. Vamos a leer para eso el libro de los Efesios, el capítulo 6, el versículo 10. Esta es una de las partes de la Escritura que deberíamos memorizar, deberíamos tenerla siempre presente. Es una parte de las Escrituras que es muy importante que sepamos dónde encontrarla, porque nos va a ayudar en los momentos difíciles. El libro de los Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Fíjate, qué importante es tener en cuenta esto. La Sagrada Escritura nos alerta y nos dice, realmente nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra seres espirituales que habitan en las regiones de los aires. Ahí están esos seres, y son ellos los que nos llevan siempre a caer en pecado, a caer en situaciones que luego se nos hacen muy difíciles, de las cuales se nos hacen muy difícil que salgamos. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Empieza la Escritura diciendo, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Qué importante es que recordemos que en la vida cristiana, en nuestra vida aquí en el mundo, nunca realmente estamos solos, sino que tenemos a Dios de nuestro lado. Que realmente la batalla, la victoria está dada y declarada
en la persona de Jesús. Que si nosotros hemos optado por Cristo, todo lo que nosotros realicemos va a llegar a buen término. Pero para eso debemos encontrar siempre en el Señor y en su fuerza nuestra fuerza. En Dios siempre debemos encontrar ese poder para seguir adelante. Y tenemos que comprender que nuestra lucha realmente no es contra carne ni contra sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no luchamos contra los seres humanos, sino luchamos de verdad contra un mundo tenebroso, un mundo oscuro, un mundo de maldad, donde habita esos seres a los que nosotros llamamos demonios. Nuestra lucha es en contra de todo ese mundo, en contra del pecado que es el fruto de ese mundo. Recordemos que muchas veces también hemos dicho que debemos luchar en contra de nuestra naturaleza, en contra de la carne. Es cierto, pero todo pecado, toda maldad, toda ofensa que se comete contra Dios, incluyendo el daño que nos podemos ocasionar nosotros mismos, siempre es movido por ese ser espiritual, que se vale de otros seres espirituales como Él, para causarle daño al ser humano. El diablo, hermanos, no es enemigo de Dios, es enemigo del hombre. No es rival de Dios, ni compite con Dios. El demonio compite con los seres humanos. Trata de usurpar el lugar que el ser humano tiene por pura misericordia de Dios. No es el diablo quien está siempre dándole dolores de cabeza a Dios. No es así. El diablo y los demonios lo que buscan siempre es dañar nuestra persona, es alejarnos de Dios y causarnos el mayor dolor posible, el mayor sufrimiento que puedan. Muchas veces el diablo sabe que una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador y estamos en esa lucha constante de vivir en los sacramentos, en la oración, pues es muy difícil que a lo mejor, no imposible, ¿verdad? Pero si uno frecuenta los sacramentos y lleva una vida de oración, pues es más difícil que pueda perderse, porque está en esa comunión con Dios. Pero el diablo es tan astuto que muchas veces se vale de nuestras debilidades humanas para causarnos el mayor daño posible. Y daño posible me refiero a cosas que incluso para nosotros no constituyen en sí un pecado, pero que sí causan mucho dolor al ser humano, como muchas veces es la depresión, el sentirse solos, la tristeza, la angustia, la desesperación. El demonio trata de dañar al ser humano en todas esas debilidades que muchas veces nosotros tenemos. Dios nos hizo para que no estemos solos. Recuerda lo que dice el libro del Génesis cuando crea a Adán. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que crea para él a la mujer, para que lo acompañe. Entonces la soledad muchas veces es difícil para el ser humano. Y esto puede ocasionar muchos problemas cuando lo que nosotros llamamos soledad es de verdad influenciada por el demonio. Me explico. Hay gente como los ermitaños, como los ascetas, que tomaron la decisión de servir a Dios. Y nosotros decimos de una manera mal o errónea, o tal vez es una manera de expresarse, ¿no? Buscaron la soledad, decimos, para estar con Dios. Pensamos que estos seres, estas personas, se aíslan de la sociedad y se aíslan de los demás para estar solos, pero no es así. Al contrario, lo que ellos hacen es optar por tener una relación más directa con otras personas. En este caso es Dios. Entonces, aún los ermitaños y aquellos que se van al desierto o se encierran en conventos o en monasterios, no es para que busquen la soledad, sino es para que busquen estar a solas con Dios y con todo el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual, aunque no lo vemos, no quiere decir que no exista y que no sea real. Es incluso, yo diría que más real del que nosotros podemos ver. Entonces, estas personas también buscan no la soledad, sino buscan a Dios. Por eso es que se van y se apartan hasta cierto punto de los seres humanos, aunque realmente no se están apartando de la humanidad, sino que al contrario, se están uniendo
mejor a la humanidad y por lo tanto se unen más a la iglesia. Entonces, esas cosas que muchas veces nosotros tenemos, como puede ser a lo que nosotros denominamos soledad y tristeza, son ocasionadas directamente por el mal. Y no estoy diciendo que el que esté triste o esté solo o esté deprimido tiene un demonio, no es así, sino que el demonio se vale de todas nuestras debilidades para ocasionarnos el mayor daño posible. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta el versículo 10 del capítulo 6 del libro a los Efesios. Confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Cuando sientas que estás triste, cuando sientas que estás pasando por momentos difíciles, recuerda que tienes a alguien que te ama y que es poderoso. Y que puedes recibir fortaleza en Él. Fortaleceos en el Señor. Recibe fuerza del Señor y en la fuerza de su poder. Siéntete seguro de que estás en las manos de Dios y de que Él es capaz de hacer todo por ti. Que basta con que aprendamos a confiar en Él para que Él haga grandes cosas por nosotros. Y no olvides que la lucha que nosotros tenemos no es contra nuestros hermanos, aún contra los peores seres humanos que nosotros nos podamos imaginar. No estamos peleándonos con ellos. ¿Cuántas veces en una discusión o en algún problema o en algo que surge, nosotros nos las agarramos en contra de una persona? Culpamos a la persona por la actitud que tiene, culpamos a la persona por lo que está haciendo o por los defectos que muchas veces tiene. Y pensamos que estamos peleando con él, que él es el culpable. Pero si nosotros de verdad tuviéramos esa capacidad espiritual, esos ojos espirituales, podríamos ver un poquito más. Y descubriríamos que detrás de todo eso están esas fuerzas oscuras. Al hablar del demonio, de Satanás, de los espíritus malignos, de los ángeles apóstatas, de los ángeles rebeldes, mucha gente solamente piensa en posesiones, obsesiones, en todas estas cosas. Y que realmente el demonio muchas veces obra de esa manera. Pero la mejor táctica de Satanás es obrar oculto, es obrar en la oscuridad, es obrar a través de las debilidades de los hombres. Obrando a través de las debilidades humanas, se hace más oculta su presencia. El verdadero Hijo de Dios, el que es verdaderamente Hijo de la Luz, debe tener esa capacidad para descubrir el obrar del mal en medio del mundo que nos rodea. Y también tener esa capacidad de luchar en contra de las fuerzas de Satanás, no a través de gritos, de pleitos, de discusiones, no, sino a través de la oración, a través del ayuno, a través del sacrificio. Esa es la única manera de luchar en contra del mal. ¿Cuántas cosas cambiarían si ante situaciones problemáticas en la familia, en la casa, o ante esas debilidades que nosotros tenemos y a las que llamamos carácter, forma de ser, errores nuestros? ¿Qué diferente sería si aprendiéramos a luchar en contra de esto? Pero a luchar como Dios nos ha enseñado a luchar, con las rodillas dobladas. La única manera de acabar con el mal que existe en el mundo es a través de la oración, a través del ayuno, del sacrificio, de la mortificación. Y al hablar de esto no quiero decir que nos quedemos callados también ante las injusticias y ante el dolor que existe en la humanidad. Debemos poner también de nuestra parte para denunciar todas las obras de Satanás, para que queden al descubierto y de esa manera poder acabar con ellas. Pero lo más importante, lo que hace la diferencia entre un hijo de la luz a un hijo del mundo, es la oración. La oración hace la gran diferencia, porque el que es hijo de Dios sabe que en la oración puede tener comunión con su Padre, con aquel que es capaz de protegerle y guardarle en todo momento. La Sagrada Escritura continúa diciendo, en el verso 13, tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y vencido todo, os mantengáis firmes. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia
y calzado los pies prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda clase de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está la armadura que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da. Debemos ponernos esa armadura. Debemos siempre estar listos para poder luchar en contra de las fuerzas del enemigo. Y no lo olvides, no estás luchando contra seres humanos, estás luchando contra un mundo espiritual que, si ciertamente es un mundo tenebroso, está completamente acabado por el poder de Jesús. Pero que si nosotros voluntariamente abrimos las puertas a esas entidades o abrimos las puertas a ese mundo espiritual oscuro, ciertamente van a causar mucho daño en nuestra vida. En el capítulo 5 del libro de los Efesios, en el verso 8 dice: fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, probando lo que es grato al Señor, sin comunicar en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, denunciarlas y reprobarlas. Pues lo que estos hacen en secreto es vergonzoso hasta decirlo, y todas estas torpezas, una vez denunciadas, por la luz quedan al descubierto, y todo lo descubierto luz es. Por lo cual dicen: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Fíjate qué hermoso dice la Escritura: fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. Muchos de nosotros hemos pasado en nuestra vida por momentos difíciles, ¿no? Gracias a Dios, bendito y alabado sea Dios, hay gente pues que ha tenido la gracia de conocer al Señor desde pequeños y de vivir una vida cristiana pues desde pequeños. Qué bueno, es una oportunidad que Dios da a algunas personas, bendito sea Dios porque lo hace. Pero aquellos, como yo y como muchos, que hemos tenido que pasar por cosas difíciles por nuestra culpa, y en algún tiempo fuimos tinieblas, pero ahora somos luz, luz en el Señor, porque hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero no basta con decir que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Ahora sois luz en el Señor. Y dice la Escritura: anda pues como hijos de la luz. No basta con decir que somos hijos de Dios. No basta con decir que hemos sido salvados por Dios, sino que debemos comportarnos como hijos de la luz. Y nos dice la Escritura cuáles son esos frutos. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Un hijo de la luz vive y se rige por estos principios, por el principio de la bondad. El verdadero hijo de la luz, el verdadero hijo de Dios, es una persona bondadosa. Se rige por el principio de la bondad. Se rige por el principio de la justicia. Y tenemos que entender la justicia de Dios, no como la entendemos los seres humanos. Y la verdad. El que es hijo de Dios, hijo de la luz, también se rige por el principio de la verdad. Yo creo, hermano mío, que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, también tienen sus leyes. Pero estos son los principios básicos que van a regir, ¿verdad?, toda la organización celestial. Podemos decir así que es como su constitución. Ahí están guardadas todas las leyes que rigen y de las cuales se derivan todas las demás leyes que gobiernan el mundo espiritual. El principio de la bondad, de la justicia y de la verdad. Estos son los principios de los hijos de Dios.
Estas son las leyes principales que un hijo de Dios debe seguir. Analízate en toda bondad. Lógicamente, la verdad de bondad, justicia y verdad solamente lo puede vivir una persona que vive en el amor. Por eso yo creo que acá no se menciona el amor como tal, porque el amor lo envuelve todo. Todo le da sentido al amor. Nadie que no haya amado de verdad puede tener estos principios en su vida, ni puede aplicarlos en su vida y en la vida de los demás. Debemos tener siempre el principio de la bondad, el principio de la justicia y el principio de la verdad. Diciendo, probando lo que es grato al Señor. Probando. Probando es lo que dice aquí. Prueba. Muchas veces cuando somos pequeños, y ni tan pequeños hay veces, ¿verdad? Nos dan a comer algo y decimos no nos gusta. Aunque no hemos probado ese alimento, no hemos probado lo que se nos está dando. En las cosas de Dios, hermanos, hay que probar. Hay que probar las cosas de Dios. No podemos despreciar lo que Dios nos ofrece si no hemos gustado de eso. Hay gente que dice, yo no ayuno, no me gusta. Prueba el ayuno. Aprende a hacerlo y también le vas a encontrar gusto. ¿Cuánta gente he escuchado que dice, es que yo no leo la Biblia, no me gusta, no la entiendo? Prueba. No te cierres a esa posibilidad. Prueba lo que es grato al Señor, sin comunicar en las obras infructuosas de las tinieblas. En esta palabra, sin comunicar, quiere decir sin relacionarse, sin que entres en comunión con obras de las tinieblas. Muchas veces nosotros nos llamamos hijos de la luz, pero comunicamos en el mundo espiritual de las tinieblas. Participamos de esas obras de las tinieblas. Y no me refiero a participar en cosas abiertamente satánicas o diabólicas, pero cuántas veces incluso con quedarnos callados ante situaciones difíciles, ante situaciones problemáticas que vivimos como sociedad, como nación, como país, como humanidad, también nosotros participamos de esas obras de las tinieblas. Es necesario que aprendamos a hablar. Y hablar no solamente hablar no quiere decir gritar, no quiere decir imponer, no quiere decir... no, quiere decir hablar con bondad. Se logran más cosas cuando nosotros hablamos con bondad y con dulzura que cuando tratamos de imponer las cosas. Alguien contaba por ahí que una vez una mujer, una madre de familia, entró a un lugar donde vendían videos y discos para niños, o sea, cosas para niños. Y resulta que, ya ven que cuando hay veces esos lugares donde se venden estas cosas, bueno, pues hay muestras, ¿no? O en la televisión, en las pantallas se están transmitiendo pues alguna de los videos o de la música que se vende en el lugar. Entonces esta mujer entra y se da cuenta que en una de las pantallas estaban pasando cosas inmorales, aunque abiertamente el lugar era para niños. Esta mujer, creyente en Dios, en el Señor, y sierva de Dios, en un principio tuvo ganas de ir y reclamarle a la muchacha, a la que estaba vendiendo ahí, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y decirle, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero acá el Espíritu Santo la iluminó. Y ella mejor le dijo a la muchacha, amablemente, oye, muchacha, no se encuentra el encargado, el gerente. Si tiene usted algún problema, no solamente quiero hacerle un comentario. Y en fin, la pasan con el gerente. Y ella muy amablemente expuso su punto de vista. Incluso hasta le dijo, no, yo creo que para su negocio esta situación incluso es mala. Es mala porque pues puede ahuyentar a clientes como yo, que venimos a buscar cosas para niños y nos encontramos con esa situación. El gerente, avergonzado por esta situación, ¿verdad?, se comprometió y de hecho en ese mismo momento quitó, ¿verdad?, este video y nunca más lo volvió a poner. Algunas veces se nos olvida que nosotros somos hijos de la luz y que si ciertamente hay momentos para regañar, hay momentos para reprender fuertemente, hay momentos
en los cuales es mejor utilizar la bondad. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer le hubiese gritado a la empleada? Nada, no hubiese pasado nada. En primer lugar, no es culpa de la empleada. Y si fuera culpa de la empleada, pues hay una autoridad superior. ¿Qué tal si hubiese hecho un escándalo? ¿Cómo iba a quedar? Mejor como cristiana, como hija de Dios, se comportó con dignidad, con bondad, con justicia y con verdad. Fue y habló con el que tenía que hablar. No perdió el tiempo hablando con los demás. Fue con el que tenía que ir. Habló con él. Intentó razonar con él sin que se avergonzara de que es hija de Dios, exponiendo de su punto de vista de creyente, y logró por fin lo que se debería hacer. Muchas veces nosotros actuamos impulsivamente y no debe ser. Es mejor obrar con bondad, con justicia y con verdad. ¿Nos podemos equivocar? Ciertamente que sí, pero debemos siempre comportarnos como hijos de la luz. Y dice, sin comunicar en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, denunciarlas y reprobarlas. Hay veces nosotros, cuando hablamos acá de denunciarlas, dice, y reprobarlas, nuestro carácter, nuestra forma de ser, muchas veces nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Que es gritar y eso es hacer un escándalo, ¿verdad? Y reprobarlas, ¿cómo se llama? Es hacer un drama, hacer un show para que te escuchen. No, la Sagrada Escritura no dice cómo debe ser la denuncia, ni cómo se deben reprobar. Si queremos hacer un poquito más, a lo mejor un poquito más ejemplificado esto, pues una denuncia muchas veces. ¿Quiénes se van a enterar ahí? Generalmente las denuncias no son públicas. Uno va, levanta una denuncia, se entera ¿cómo se llama? Se le notifica a la persona que cometió o a la cual se le está denunciando. Las cosas no se hacen escandalosamente. Y reprobarlas, ¿cuántas veces te han reprobado en un examen y tampoco se ha hecho escandalosamente? A menos que tengas un maestro psicópata o algo así, pero generalmente te dan tu hoja de examen y en tu hoja de examen dice claramente, ¿verdad? Si aprobaste o no aprobaste. Lo llorarás después, pero no implica necesariamente que las cosas tengan que hacerse de una manera escandalosa. Cuando dice acá, denunciar y reprobar, exactamente eso, denuncia, ve quién está detrás de todo eso, habla con la persona que está haciendo las cosas mal, dile que está mal, trata de que razone, trata de que por la luz del Espíritu Santo se dé cuenta de que está mal, reprueba lo que está mal. O sea, es decir, no aceptes en tu vida ni en la vida de los demás lo que está mal, que no te dé pena hacerlo. Eso sí es cierto. Si uno tiene que predicar abiertamente, si se ofendió, uno se ofendió. Jesús no andaba persiguiendo fariseos. Jesús nunca dijo, vayan por todo el mundo y persigan a esos hipócritas. Jesús nunca dijo, vayan por todo el mundo y persigan a las razas de víboras. Jesús nunca dijo, vayan por todo el mundo y denuncien a esos sepulcros blanqueados. No. Jesús predicaba el Evangelio. Si alguien no se conformaba con el Evangelio, entonces entraba en conflicto con las palabras de Jesús. Y si se ponía al tú por tú con Jesús, entonces Jesús lo ponía en su lugar. Amablemente, pero duramente. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje de la Escritura en las cuales hay esas condenas? Ustedes, fariseos y no sé qué, y un maestro de la ley se acerca, ¿no? Y le dice, maestro, con esas palabras que les estás diciendo, ¿verdad? Nos ofendes también, lo que le estás diciendo a los fariseos, pues es ofensa también para nosotros. Y Jesús no dijo, ¿verdad? Discúlpeme, maestro de la ley, realmente yo quería decirle solo a los fariseos. No, al contrario, Jesús dijo, por eso también les digo, ustedes maestros de la ley, y empezó a reprenderlos duramente. Pero Jesús nunca nos mandó a perseguir fariseos, ni nos mandó a perseguir a eso, no. El Señor nos mandó a que llevemos su palabra. Y si en el caminar de llevar la palabra de Dios nos topamos con situaciones difíciles, lo primero que hay que hacer es con suma bondad, con suma justicia y con suma verdad, tratar
de reprender y tratar de denunciar las obras malas. Si no escuchan, entonces será otra cosa. Pero el primer punto no es hacer un show, no es gritar, no es hacer eso. El primer punto es hacer las cosas como se tienen que hacer. Si tú haciéndolo, la gente grita a tu alrededor, entonces tampoco te vas a agarrar a gritos con los demás, simplemente es denunciar ahora sí, con fuerza y con fortaleza. Entonces, yo creo que si nosotros realmente logramos entender esto, si nosotros nos situamos en que vivimos en el reino celestial, en el reino de la luz, y descubrimos que somos hijos de la luz, que vivimos en este reino espiritual, que es el reino del Padre, que es el reino de la luz, entonces, como dice en la Escritura, debemos vivir como hijos de la luz. Y por si nos quedara alguna duda, nos dice la Escritura cuáles son esos principios que rigen el comportamiento de un hijo de la luz. El principio de la justicia, de la bondad, de la justicia y de la verdad. Y antes de desechar las cosas de Dios, prueba las cosas de Dios. Pruébalas, a lo mejor te gustan. Pruébalas. Y nunca entrar en contacto y en comunión con las obras de las tinieblas. A esas hay que denunciarlas. A esas hay que reprobarlas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Primero, de la manera más dulce, más tierna que nosotros podamos. No digo que hay momentos que hay que regañar, reprender y todo. Pero aún con eso, hacerlo de la mejor manera. Es a lo que nos invita hoy el Señor. Es a lo que el Señor Jesús nos invita. Vamos pues a darle gracias a Dios. Y de verdad, hermano, recuérdalo. Cuando estés en un pleito con tu suegra, por ejemplo, no veas, aunque parezca un demonio, no es un demonio. Recuérdalo. Tendrá la cara de bruja, no es una bruja. Parecerá, pero no lo es. No es un demonio tu suegra, aunque hay unas que sí se parecen mucho, pero ignóralo, no es un demonio. Es simplemente, muchas veces, como nosotros también, con las debilidades que muchas veces el demonio puede utilizar. Entonces piénsalo, aunque la persona parezca un demonio, no lo es. Y la lucha no es contra él ni contra ella. Porque si fuera contra ella, pues le muestras un crucifijo y ya está. Pero no. La lucha es contra Satanás. Y también debemos preguntarnos nosotros, no solo a la suegra. También tú cuando estás molesto o cuando estás en esa actitud tan mala, ven, mírate en un espejo y a lo mejor también vas a descubrir algo que no está muy bonito, que digamos. Entonces, aún allí, todo esto, esa forma de ser, hay veces que lastima a los demás, es movida por el demonio. Por el demonio, que se aprovecha de nuestras debilidades. Y al decir que se aprovecha no es porque nosotros seamos, ay, pobrecitos, que pobrecito el niño, no. Sino porque nosotros le abrimos las puertas. El decir aprovecha no quiere decir que nosotros sean por inocentes, aprovechan de nosotros, no. Sino por culpables se aprovechan de nosotros. Nosotros le abrimos la puerta al mal. Y entonces es cuando entra y hace estragos en nuestra vida. No lo recuerdes. No, perdón, recuérdalo. No recuerdes nunca que los pecados que has cometido, porque Jesús ya te perdonó. Pero eso sí, ten siempre en cuenta que tu fuerza y el poder de Dios, tu fuerza es el poder de Dios. Ahí está realmente tu fortaleza. En el nombre de Jesús, recuérdalo, hermano. Dios te ama y está contigo en cada momento de tu vida. Padre Dios, te pedimos por todos aquellos que nos ven. Te pedimos, Señor, que derrames tu bondad, tu misericordia sobre cada uno de tus hijos. Aleja de nosotros, Señor, la influencia del mal. Aleja de nosotros, Señor, todo pecado. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos, y pues espero que nos veamos nuevamente aquí en el programa el próximo viernes. Que Dios te bendiga.
Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al teléfono 286-1790, marca la LADA, por favor, que es 999, o bien puedes mandarnos un correo a mariamadredemisericordia@gmail.com. Que Dios te bendiga.